Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a compartir esta enseñanza hoy de la palabra de Dios. Voy a abrir mi Biblia, Gálatas 3:13, para toda la iglesia y que nos ayude a mantener esa confianza y esa fe en el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir esta palabra y a entenderle, a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos que a través de tu palabra tú nos revelas, Señor, el principio y el fin y todo lo que has hecho, Señor, para nosotros. Esta salvación preciosa, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta palabra produzca en nosotros, Señor, para lo que la envías, para que produzca fe, bendición, acción de gracias hacia ti y gloria a tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, estos versículos, como toda la palabra del Señor para el hombre, para el mundo, tiene mucha incógnita, en un sentido de que, por ejemplo, aquí me está diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición de la ley. El hombre ignora completamente la condición en la cual el hombre se encuentra. El hombre no reconoce que está bajo un sistema de maldición por causa del pecado. El hombre no entiende, no comprende por qué las cosas pasan, por qué está la maldad, todo lo que existe. Y la palabra, o sea, no conoce, no sí se comprende, ¿verdad? No comprenden, ni siquiera tienen conocimiento de por qué el hombre y por qué la creación se encuentra como está, que hay una maldición desde el principio, y esto no lo puede ver la gente hasta que llegamos a la palabra del Señor, a pesar de que desde el principio de la palabra nos habla de que hubo una maldición de parte de Dios contra Satanás, contra la tierra. ¿Y cuál fue la causa? El origen, el pecado, la rebelión del hombre. Eso causó la maldición y el hombre no lo entiende, ¿verdad? No lo cree. Entonces, mientras el hombre viva bajo esa maldición, va a tener que soportar todas las consecuencias. Mire, por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y voy a decir por qué también de la ley. Porque aún antes de la ley, dice, había pecado. Y el hombre vivía bajo el efecto del pecado y la maldición que había por ello. Jesucristo nos libró, dice, de la maldición del pecado, que es a lo que el Señor Jesucristo nos revela, la maldición del pecado que había por la rebelión del hombre. Al rato vemos ese versículo desde el principio de la creación, y que quedó registrado ya después en la ley que Dios le dio a Israel. Sabemos nosotros que ya cuando Dios le da la ley a Israel, también le establece, dice, bendiciones y maldiciones. Las bendiciones y las maldiciones que había también, si ellos hacían la voluntad de Dios, y si no, las maldiciones. O sea, a ver, me explico. Antes de la ley posiblemente no comprendía menos la gente el por qué tenía que pasar por el pecado lo que estaba sucediendo, los juicios de Dios. Una vez que viene la ley, ya queda registrado en la palabra de Dios que el hombre podía escoger la bendición o la maldición. Y se pongo la bendición delante de ti para que la escojas y tengas vida. Y el hombre, pues las naciones no comprenden que están bajo una maldición por el pecado que hay. Entonces, a través de la ley se revela ya la bendición y la maldición, sobre todo la maldición,
que el hombre tiene por causa del pecado, de la rebelión. Y la maldición que también provocó la muerte, todo esto es causa del pecado. Entendemos nosotros. ¿Qué fue? El pecado originó la muerte. La paga del pecado es la muerte. Es una maldición la muerte, no es una bendición, ¿verdad? La enfermedad es parte de lo que adquirimos por el mismo pecado. La muerte, la enfermedad, todo lo malo que produce el pecado fue causado por él y se le considera una maldición, todo lo que produce el pecado. El Señor Jesucristo nos dice que Él llevó nuestras maldiciones, que todos nos hacíamos acreedores porque todos somos rebeldes, pecadores. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, esto es importante porque ahora comprendemos y entendemos lo que Cristo hizo también, quitar esa maldición a través del pecado. Tomó todas las maldiciones que implicaban, toda la maldición, todo lo que implicaba la maldición del pecado, muerte, enfermedad, dolor, todas las cosas que en un momento dado provoca el pecado, el caso que los hombres y en el mundo no alcanzamos a comprender, el alcance del pecado y la maldición. El hombre no alcanza a comprender cuál fue el alcance del pecado, porque no solamente contaminó, afectó al hombre, a la tierra y a toda la creación, los mismos animales y la creación quedaron también bajo la esclavitud y el yugo del pecado, ¿verdad? Y van a ser liberados también de ese yugo. Hasta los cielos, todo el pecado, ¿verdad? Llegó hasta los mismos cielos. Por causa del pecado, esa maldición alcanzó hasta allá. Y el hombre no entiende esto, no sabe. Si Dios quita la maldición, es cuando entonces podemos vivir bajo la bendición de Dios, mientras el hombre, y así estábamos, aunque no lo entendíamos, ¿verdad? Y aunque no sabíamos, y hoy podemos comprender. Una vez que el Señor llevó la maldición del hombre, el pecado, la muerte, enfermedades y todo lo que implica, ya la maldición ya no tiene poder, ya no tiene vigencia, porque ya fue quitada por Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestras maldiciones, todo lo que implicaba el pecado y las maldiciones que había por él. Él los llevó, los quitó. Ya la maldición ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces nosotros debemos de reconocer eso y ahorita veo unos versículos. La maldición de parte de Dios, porque la maldición no vino de nadie. El Señor, cuando cayó el hombre, maldijo ¿a quién? Ahorita vemos los versículos. Entonces, al haber la maldición, vino de parte de Dios. La maldición vino de parte de Dios por la rebelión, por la caída, la desobediencia del hombre. Porque tanto la maldición como la bendición, ¿de quién provienen? De Dios. De Dios, de Jesucristo. Cuando Él, y al final voy a unos versículos tan hermosos, cuando Dios quiere bendecir, hermano, no hay quien pueda impedir. Y cuando viene la maldición, tampoco, aunque el hombre, ¿verdad? Entonces, creen que la bendición y la maldición ni siquiera existe. El hombre cree que ellos son los que producen su propia bendición. O el mal, y claro que el mal les viene por hacer lo malo, ¿verdad? Pero aún aunque hagan lo bueno, si Dios no los bendice, es por demás el esfuerzo del hombre. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Señor puso, el Señor solo los puso y solo Él las puede quitar. Al poner la maldición, solo Él la puede quitar, ¿verdad? Toda buena dádiva, ¿se acuerdan ese versículo? Toda buena dádiva,
y don perfecto. ¿De dónde viene? Viene del Padre de las luces, que no hay sombra ni viene. O sea, cuando Dios quiere bendecir, hermanos, gloria a Dios. Y cuando el Señor maldice algo, pues no se lo va a poder quitar con nada. ¿Se acuerdan con Job? ¿Se acuerdan con Job? ¿Verdad? ¿Qué dice? Cuando el enemigo, el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No hay otro como él, Sata? Ah, sí, pues lo tienes rodeado, lo has bendecido. O sea, ¿de qué forma y qué manera? No era solo por el esfuerzo y el trabajo de Job, que así lo hace el Señor. Era porque Dios dice, lo has bendecido, lo has rodeado de todo favor, has aumentado sus bienes, etc. O sea, ¿de dónde vino la bendición de Job? De Dios, ¿verdad? Entonces, la gente cree que ellos pueden provocar su propia bendición en la tierra. Imagínense en el cielo, que tengan bendición, no la pueden tener si Dios no nos la da, ¿verdad? Y el Señor, al quitar la maldición, ahora dice que nos bendice con toda bendición que desde con Abraham dijo, ¿verdad? A Abraham lo bendijo Dios. Acuérdense ustedes, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo a Abraham. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y dijo él, ¿verdad? Por eso es que todas estas naciones que no ni siquiera, ¿verdad?, entienden, comprenden, y aún desgraciadamente México, que tan tapado estamos, ¿verdad? Aquí. Y todas las naciones y todos los hombres aún que han bendecido a Israel, Dios los bendice. Como estábamos viendo ahorita con Prisi, ¿verdad? Decía así que como Estados Unidos, Dios los ha bendecido tanto. ¿Por qué? Porque ellos bendicen a Israel, porque ellos han apoyado a la iglesia, son dadores de bendiciones ellos, y Dios recompensa, ¿me entienden? Cosa que es muy difícil en México. En México no hay ese sentir, ese deseo de bendecir a los demás. Pero bueno, el Señor puso las bendiciones y solo Él, y las maldiciones, y solo Él las puede dar o las puede quitar, ¿verdad? Ahora, porque el hombre y el diablo también nos quieren maldecir, pero pues se las regresamos doble, triple, 7 veces más a ellos, ¿verdad? A todos los que nos quieran maldecir, 7 veces más viene sobre ellos, no la bendición, sino la maldición que Dios puso. Ahorita ponemos el ejemplo. Entonces, por eso gocémonos, hermano, porque no hay quien nos pueda maldecir. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha hecho ahora partícipes de puras bendiciones que tiene hechas y dadas a su iglesia y a Israel y aún al mundo, porque al que quiere aún Dios bendecir aún en los paganos, y Dios los bendice, ¿verdad? Y la maldición de Dios, mire lo que dice desde el principio, fue dada contra el diablo en Génesis 3:14. Dice ahí, ¿verdad? O sea, Dios no maldijo al hombre, maldijo a Satanás. 3:14, cuando el hombre cae, dice, entonces Jehová Dios desde el 13 dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, que es Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ya sabemos que tanto es una maldición a la serpiente física como a la espiritual. Y luego le dijo al hombre también, por cuanto, el 17, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y esta maldición a la tierra también se va a cumplir. Digo, quitar la maldición y que venga la bendición con la venida de Jesucristo, con el milenio. La bendición de Dios a la tierra y a los animales se cumplirá. Primero vino a nosotros, a su iglesia, por medio de Cristo, ¿verdad? Pero eso dice,
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Entonces la tierra también quedó bajo maldición, y esa maldición se va a quitar cuando venga Jesucristo y echa al diablo, porque también el demonio, ¿quién fue maldecido? Fue el diablo, y la tierra fue dada contra él primero y luego contra la tierra, y al llevar las maldiciones del Señor sobre del hombre, no de Satanás. Satanás sigue siendo maldecido por el Señor. Él no tiene forma de quitar esa maldición sobre él. El Señor vino a quitar la maldición sobre el hombre y la creación, pero Satanás sigue y va a ser siempre maldecido por Dios y echado al infierno, ¿verdad? Entonces, cuando el Jesucristo, llevó las maldiciones del hombre, nos libró de la maldición del ataque de Satanás, nos libró del diablo al vencerlo en la cruz. Al vencerlo en la cruz nos libró también de eso, del poder de Satanás que nos tenía atados. Pero él sigue bajo la maldición. Y finalmente, ¿qué nos dice en Apocalipsis? ¿Cómo lo entregará al infierno? Siempre lo echará al infierno. O sea, la bendición para nosotros viene, pero la maldición para Satanás seguirá eternamente y para siempre, nunca será quitada. Terrible, ¿verdad? Por eso cuando Dios bendice, nadie maldice. Y cuando Dios maldice, nadie le puede quitar esa maldición. Es darle muchas gracias, Señor, te amamos, te adoramos. Gracias porque merecíamos la condenación y ahora nos hemos bendecidos juntamente con el creyente Abraham y con Jesucristo, que la bendición es para Cristo. El Padre lo bendijo a Cristo, y al bendecir a Cristo nos está bendiciendo a nosotros, que somos su cuerpo, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿qué dice? Cómo en la nueva creación, en Apocalipsis, primeramente 21, 3 y 4, ¿qué nos dice ahí? Sabemos que ya para ese periodo y para ese tiempo, cuando Dios haga en el milenio, va a quitar la maldición también sobre la tierra, y en la nueva creación, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, versículo 3 y 4 dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque la muerte fue causada por la maldición del pecado. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego en el 22:3 dice así. Desde el 22:2 está hablando de la nueva Jerusalén y los nuevos cielos y la nueva tierra. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ya no hay árbol de la ciencia del bien y del mal. En la nueva creación se acabó para siempre. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y no habrá más maldición. Aún en la nueva creación, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, lo único que habrá será la bendición de Dios, aún para ese periodo y ese tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ya para nosotros ya estamos viviendo ese tiempo de bendición. Ya no hay maldición para los hijos de Dios, más que bendición. Por eso, hermanos, Satanás nos quiere poner a pensar, a creer que todavía estamos bajo el poder del pecado y la maldición del hombre. No, Cristo llevó la maldición, Cristo llevó nuestros pecados también, ¿verdad? Entonces,
Él al llevarnos libró también de la maldición del diablo que quiere hacer sobre nosotros. Así que la maldición como la bendición vienen de Dios y son dadas por Dios. Son dadas. Voy a terminar ya con estos otros versículos. Y dice, y una vez que Dios bendice, no puede ser quitada, cambiada la bendición de Dios. El ejemplo lo tenemos con Israel y Balaam, ¿se acuerdan? Israel y Balaam, sí se acuerdan, ¿verdad? Está en números, todos lo hemos leído, 23:7. Números 23, sí, rápido nada más vemos ese pedacito, como y el Señor saca a Israel y luego ese Balaam y el rey de, ¿cómo se llama? Balac. Total, ya lo sabemos, que contrata a un brujo cochino espirituista como ahorita, ¿verdad? Y como hay tantos que dicen, los contratan para maldecir a los hijos de Dios, no me diga, no, mire, y ya lo contrató y ya sabemos la historia, y luego en el versículo ya había hasta hecho su altar y ya estaban preparados para que maldijeran a Israel. Y dice en el 27, en el 7, 23, y él tomó su parábola y dijo, el Balaam, de Harán me trajo Balac, el rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel con el mal, o sea, pon todo lo malo contra él. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Pues no. ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? O sea, ¿por qué lo iba a hacer él? Cuando Dios lo había bendecido, ¿cómo iba a oponerse? Y luego ya al final, en el versículo, cuando no pudo y lo bendijo, en vez de maldecirlo, lo bendijo, otra vez lo llevó. Échele, entre más nos quieran maldecir, más nos bendice Dios. Y luego otra vez lo llevó. Balaam le dijo en el versículo 17, ¿qué ha dicho Jehová? ¿Qué ha dicho Jehová? Pues lo mismo. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Chamucos, escuchen las palabras del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. No podré revocarla. Que se tuerza de coraje, como este hombre se torció de coraje, ¿verdad? Porque no pudo maldecir al pueblo de Dios, y al otro loco del Balaam, ahí lo mandaron, ¿verdad? Enojado, ¿y cómo que no pudiste? Pues ni podrá. Satanás, tú no puedes maldecir al pueblo. Y luego Dios dice, el 23, porque contra Jacob no hay agüero. Toda maldición, todos esos son... Si tuviéramos ojos espirituales para saber cuánta maldición han querido hacer contra la iglesia de Dios en Jesucristo, en todos lados, pero nunca podrán, porque dice, contra Jacob no hay agüero ni adivinación, contra Israel, como ahora será dicho de Jacob, Israel, lo que ha hecho Dios, ¿verdad? Y lo que ha hecho Dios a través de Jesucristo, llevar la maldición del pecado, llevar la maldición para que ahora tengamos la bendición de Abraham. No dijo Dios a Abraham, benditos los que te bendijeren, yo te he bendecido con toda bendición, y ahora esa bendición nos ha alcanzado. Entonces, aquí dice, no hay ninguna forma de maldición que sea en contra de Jesucristo y de su iglesia, porque al querer maldecir a la iglesia, es como si quisieran maldecir a Jesucristo, porque es su propio cuerpo, como si Jesucristo todavía pudiera tener alguna maldición. ¿Cómo creen? Solo así tendría parte de alguna maldición la iglesia, y esto es imposible. Imposible que Satanás o al hombre nos pueda maldecir y nos pueda hacer un daño, ¿verdad? Que Dios no lo permita. Entonces no hay maldición ni agüero contra nosotros, imposible. Pero en Jesucristo no hay posibilidad de tener una maldición, nunca, nunca.
tampoco en su iglesia no la hay. Tenemos que confesar que la bendición del Señor es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Y ahorita les doy un versículo en Jeremías 33:9. Miren qué hermoso. Jeremías, con esto termino. Y ese era el versículo que andaba busque, no lo encontraba. No lo encontraba, Ceci. Hasta hoy lo encontré en la mañana. Hasta hoy lo encontré. Dios ya dio la bendición. Y si hay un castigo y todo es por causa de nuestra desobediencia. Pero Dios no deja de bendecir a su pueblo. Dios no deja de cumplir las bendiciones que nos tiene preparadas. ¿Ya lo encontraron? Todo desde el 33 uno está hablando de la restauración final de Israel. Desde el 6 dice, fíjese, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. La misericordia de Dios por su pacto, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído, aquí está, que habrán oído todo el bien que yo les hago, todo el bien que yo les hago. ¿Quién lo hace? El Señor. Todo el bien que estamos recibiendo. Y mire lo que dice. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Ya no es por el mal, sino por el bien. Al ver todas las bendiciones que Dios está dando, dice, temblarán. Diciendo, ¿cómo Dios está bendiciendo? O sea, la gente, y aún Israel, y aún nosotros, ¿verdad? Nos gozamos de ver todo el bien. A veces no podemos creer y no podemos tomar tanta bendición que Dios nos da. Dice, temerán y temblarán de todo el bien que yo les hago y de toda paz que yo les haré. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Todo bien, toda bendición. Imagínense, por eso el Señor dice, terminando en Efesios, donde dice que nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién nos va a quitar la bendición, hermano? ¿Quién nos la va a robar si ya estamos bendecidos? Ya el Señor nos bendijo, ¿verdad? Entonces, no tengamos temor, Charolita, Pompín. Nada más confesar las bendiciones, Señor, tú ya nos bendijiste. Diablo, cochino y mentiroso, para ti solo hay maldiciones, dile. Para ti hay maldiciones. Y mientras más nos quieras maldecir, más nos bendice Dios y más maldición viene sobre ti. Entre más nos quieras dañar y más mal hagas al mundo y a la iglesia y a Israel, más tu condenación va a ser fuerte. Mejor, bueno, ya no puede arrepentirse, ¿verdad? Pero mejor ya vete de una vez echando ¿cómo dice? Amárrate el pescuezo y ya aviéntate al infierno para que ya no sigas haciendo daño y mal, porque más se te va a hacer el daño y el mal que vas a tener que soportar eternamente y para siempre. Atormentémoslo a él con todo esto, atormentémoslo, ¿verdad? A él en el nombre de Jesús. Vamos a orar y luego ponemos la alabanza. Y si hay alguien que quiera compartir, ¿qué? Sí, la iglesia ya. Terminamos el mensaje de la iglesia, para la iglesia.